Muy buenas noches, mis amados, bienvenidos a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor. Le doy las gracias de verdad entrañablemente porque podemos estar con todos ustedes en esta plataforma enseñando la Torah. Estamos enseñando un tema interesante. Ha comenzado la semana pasada y estamos hablando de cuáles son las ideas que el cristianismo maneja acerca de la Torah. ¿Qué piensa el cristianismo de la Torah? Para poder entender qué es la Torah necesitamos definirla bien precisamente. Y es por eso que yo quiero proponer 5 cosas importantes de lo que es la Torah. Lo primero que yo debo ver es, antes de iniciar como modo introductivo, que la Torah es una instrucción moral social. La Torah fue escrita según la tradición judía por manos de Moisés y tiene un origen en la misma boca de Dios. No solamente tiene su origen en la boca de Dios, sino que Dios la reveló con testigos. En ese momento que se conoce como el Matán Torah o la entrega de la Torah, cuando Dios entregó los mandamientos en el monte Sinai, esta Torah fue revelada a través de testigos celestiales. Más o menos hace 3500 años. Pero también Dios se reveló en el fuego. No solamente se reveló en el fuego demostrando algo insólito en la historia, sino que 3 millones de personas testificaron la revelación de la entrega de la Torah. Es totalmente diferente a todas las religiones del mundo que siempre sostienen que al fundador de esa religión Dios se le reveló, pero solo. Pero aquí tenemos evidencia de 3 millones de personas recibiendo una revelación de la mente, de las ideas, del mismo creador del universo, dándosela a un pueblo que había sido libertado, que había sido libre de Egipto y que había sido comprado y que estaba ya dispuesto a recibir la herencia más importante para que en la tierra que Dios le iba a entregar, cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas, dígase Abraham y Jacob, ellos pudieran ser bendecidos en el lugar donde iban. Dios le había prometido que si obedecían los mandamientos que él estaba entregando en esa montaña, ellos iban a prosperar, iban a ser bendecidos, serían cabeza, no cola, serían un pueblo, la luz del mundo. De manera que, de acuerdo a la tradición judía, existe una Torá oral y una Torá también, Torá escrita. A esta Torá oral se le llama Torá Shevialpé. Los rabinos enseñan que esta es la explicación detallada de cómo se deben cumplir todos los mandamientos y que fue transmitida de generación en generación unos 3000 años y luego, mis amados, fue escrita en el siglo II, dígase en el año 188, comienza a escribirse lo que se conoce como la ley oral por un gran rabino llamado Yehudá Hanasi, que hizo 6 tomos y es conocido hoy como la Mishnah. Luego, rabinos en el siglo posterior le añadieron comentarios y dieron origen a lo que se conoce como la Gemara, lo cual fue recopilado en 2 tomos, uno llamado el Talmud babilónico y otro llamado el Talmud Jerusalemaí o el Talmud Jerusalén. Es decir, de la Mishnah nace el Talmud. Ahora bien, debemos entender qué significa Torah. Bueno, la clase pasada, la charla pasada, hablamos un poco acerca de eso, pero es bueno nosotros recalcar lo que significa Torah. La Torah, escrita por Moisés, tuvo un alcance más allá de la tierra de Israel. Muchos judíos vivían lejos en la diáspora, llevaban sus tradiciones con ellos. Cerca del siglo III, antes del Mesías, había una colonia de israelitas en Egipto y gracias a ellos y gran influencia social, Ptolomeo Filadelfio, que vivió en el año 284 al año 246 más o menos, que era el monarca griego de Egipto, solicitó que se escribiera la Torá al griego para incluir en la famosa biblioteca de Alejandría, la cual esta Biblia fue llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque según la tradición fueron 72 sabios judíos que la tradujeron. Esta traducción terminó de realizarse cerca del año 100 antes del nacimiento del Mesías. Por tanto,
El término Torá que se utilizó en esa traducción de la Septuaginta fue la palabra nomos, que significa ley. Y por el compendio de todos esos mandamientos que distribuían y retribuían la justicia de Dios en la conducta humana de su pueblo y después en los hombres generales. Entonces, al traducir esta palabra a ley, estos sabios de Israel, por no encontrar una palabra mejor, utilizaron la palabra nomos, que es la palabra griega más cerca que se concreta y que se asemeja a la palabra Torá en las Escrituras. Ahora bien, ¿qué significa Torá? Para poder entender esto debemos tener una diferencia o diferenciar entre instrucción y ley, ya que Torá significa, como dijimos en la clase pasada, instrucción divina, revelación de Dios, y como ya usted pudo notar ahora, en el antiguo hebreo antiguo, significa dirección del camino. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ley, a través del término nomos, y el término nomos compendió los mandamientos en el término ley, que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, se convirtió en un significado en sí mismo. El pensamiento griego lo vio como ley en el pensamiento, y el pensamiento griego pensó que era una ley, como una ley civil romana, la ley griega, mientras que la Torá para los judíos era otra cosa. La palabra Torá es instrucción para un hebreo, no es ley que coarta la libertad, que priva de libertad, que tiene una consecuencia nefasta cuando tú no la cumples. El pensamiento hebreo es diferente. El pensamiento hebreo considera que la Torá es instrucción, ya que con la práctica llega la enseñanza y llega más enseñanza, y eso forma un estilo de vida que cambia el curso y llega a la meta, lo que hablamos. ¿Tú ves que es diferente? Torá tiene que ver con una enseñanza de un padre, un hijo, un padre que quiere que a su hijo le vaya bien. Es como si fuera el consejo también de un maestro cuando da una enseñanza, que depende del que la reciba y la haga carne, o sea, la realice, la internalice y la haga suya. Es cuando alguien dirige el camino y dice, pues por ahí este camino te llevará a la meta. Eso es Torá. Mientras que nomos conlleva la idea, traducida como ley, como algo que prohíbe, castiga, o que cuando se hace bien, tu conducta es elogiada porque no distribuyen o redistribuyen la justicia precisamente. Y eso es lo que significa el nomos o ley, entonces, en el pensamiento cristiano. Es totalmente diferente. Ambos términos podrían parecerse, pero no son equitativos. No es lo mismo decir nomos, no es lo mismo decir Torá. ¿Por qué se eligió esa palabra nomos? Porque estos sabios eligieron esa palabra, porque era la palabra más cercana dentro de la lengua griega. Ahora, cuando uno va al hebreo, uno entiende completamente, certeramente lo que significa. Aquí tenemos una disonancia entre estos dos conceptos, que ha creado una dicotomía, mis amados, al creyente cristiano que todavía sostiene que la ley no sirve, que la ley está abolida. Hay dos tipos conceptuales de pensamiento distintos y que fueron interpretados y traducidos a otro idioma. Luego, al pasar del tiempo, se perdió. Al pasar del tiempo, por tanto, en ese sentido original del hebreo con que le fue escrita y con ella muchas de las instrucciones que produce corrección. Cuando usted analiza la Biblia, usted puede notar que Dios no obliga a nadie a hacer nada. Que no es obligatorio cumplir su palabra. El obedecer los mandamientos de Dios nace de la confianza plena que uno tiene cuando uno entiende, cuando uno es agradecido de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Cuando tú eres consciente de esas cosas, tú comienzas voluntariamente a obedecer la Torá. Tú entiendes que es lo mejor que tú puedes hacer, pero eso es motivado
por tu propio corazón, por tu propio intelecto. Desde el pensamiento bíblico, por tanto, la Torá lo que hace es que enseña y crea un hábito. Forma en el creyente un estilo de vida de santidad. Desde el pensamiento griego, está formado en el cristianismo, la ley impide que se produzca una injusticia. Siguen siendo parecidas, pero no son iguales. Es interesante notar entonces que la Torá, y podemos llegar a una conclusión bien clara, que la Torá no es reemplazada por un nuevo pacto. La Torá no es reemplazada por un nuevo pacto también, como se ha enseñado, sino que es confirmada, que es establecida por las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, que era un maestro de la Torá. Luego, con los años, se escribieron los evangelios y cada uno dirigido a una comunidad específica, a una problemática específica, y también las cartas de las diferentes comunidades también fueron diseminadas juntas en el Imperio Romano. En ella se hace extensivo el pensamiento de Yeshua en su interpretación como rabino de la Torá, y con ello se abrió una puerta para que los no judíos en esos lugares, en comunidades en la dispersión, dejaran el paganismo y abrazaran la Torá de Yeshua. Es interesante notar entonces que la Torá se define de varias maneras en la Biblia. Y la primera es la que voy a comenzar a hablar ahora. Son 5 en total. Lo primero que debemos pensar es y entender que la Torá es la moralidad de Dios. Desde su origen, desde que fue entregada, la Torá, o como se conoce también como el Humash, los 5 primeros libros, o el Pentateuco, para que me entiendan, resaltan lo que quieren levantar. Escúcheme muy bien, por favor. Es la moralidad de las acciones humanas. Que el hombre camine correctamente entre su sociedad, entre los individuos y las relaciones resultantes. No es lo que a mí se me ocurra hacer, no es lo que a mí me venga en gana que voy a hacer, sino que la conducta social está controlada por la equidad moral de Dios, que es perfecto y nos lleva a la perfección, a un balance equitativo por medio de la práctica de su pensamiento, que es la Torá, por la práctica de su revelación. Perfecto significa correcto, la acción correcta que permita, dentro de la sociedad en la cual yo vivo, equidad, paz, bienestar, estabilidad entre los hombres. Cuando yo sé que otro hombre va a hacer, eso crea estabilidad social. Eso crea, a través de la moralidad, de la actuación moral de un hombre en una sociedad, crea cohesión. La Torá va más allá del aspecto religioso, mediático actual. Es decir, va más allá de la práctica ritualista, litúrgica, y tiende a ser un acto de justicia en todo tiempo, en todo momento, movido, como dije, por una clara conciencia de obediencia y de nosotros poder establecer la voluntad de Dios, es decir, su moralidad, y con ello hacer la propia. Cuando yo me habitúo a hacer ciertas cosas, cuando yo conscientemente a través de mi intelecto practico la Torah, se convierte en parte mía, se convierte en un hábito muy profundo que no se puede quebrantar. Y no actúo subjetivamente, no actúo emocionalmente, no actúo basado en las emociones ni en los sentimientos, influenciado por el egoísmo propio y el entorno cultural que produce caos y desigualdad. Porque hay un estándar moral, que es lo primero que define la Torá. Lo segundo que define la Torá es que la Torá son leyes que son principios. La Torá no solamente es un cuerpo moral que cohesiona la estabilidad social, sino que también la Torá son principios eternos. La Torá no es solo un conjunto de leyes, estatutos y reglamentos que prohíben acciones, sino más bien son principios morales, éticos, aplicables, que controlan las emociones humanas,
que son cambiantes, que son fluctuantes en los ambientes culturales y religiosos. Por ejemplo, robar no es un acto de oportunismo, sino es una falta de control emocional que genera un impulso egoísta de orgullo personal que toma lo que le pertenece a otra persona. Cuando yo estoy sustentado en el principio de no robar, yo no permito que esta falta de emoción, de control emocional, de yo ser una persona centrada y dirigida por el principio, entonces yo coarto, limito ese impulso y yo puedo mantener el orden social. El principio de la Torá, como dije, controla la emoción egoísta y enseña que lo que no es mío, no lo es, por lo tanto no me pertenece. Romper la equidad trae consecuencias nefastas. Si hablamos de leyes humanas, romper las reglas permite que las personas que lo hacen sean llevadas a los tribunales de justicia. Y eso genera que paguen un precio, ya sea una condena, ya sea una retribución, dependiendo del delito que haya cometido. Lo mismo ocurre con los principios de la Torá de manera espiritual. Si son aplicados correctamente, producen beneficios, pero si se hacen incorrectamente, se pagan consecuencias. Este es el fundamento de los pactos de la Biblia. La práctica produce que haya resultados. Esos resultados le dan sentido y estabilidad emocional a las personas. Esto es lo segundo. La Torá también, número 3, fue la palabra, fue el fundamento que inspiró a los profetas. La Torá, como ya he dicho, inspiró a los profetas. ¿A qué? ¿A qué lo inspiró? Lo inspiró a juzgar los actos nacionales de Israel y a decretar las sanciones por las conductas perversas y las visiones y sueños en los que vivieron con sus propias vidas cuando trataron de comunicar el mensaje del Creador. Las conductas del pueblo de Israel sin practicar la Torá fueron muy perversas, bastante egoístas y muy destructivas individualmente y socialmente. Es por esa razón que los profetas fungieron como la voz de Dios, eran como los fiscales de Dios que llevaban la demanda de Dios para que el pueblo viniera en Teshuvá, en arrepentimiento. Es por eso que usted puede notar que el principal mensaje de un profeta era arrepiéntanse. Ellos no actuaban bajo su propia prudencia, en otras palabras. Ellos actuaban y juzgaban con su moral. ¿Cuál era la moral? ¿Cuál era el estándar? La palabra de Dios. ¿Qué definía lo bueno? ¿Qué definía lo malo? ¿Qué definía lo que se había, que si la sociedad había sido quebrantada? Era la Torá. Ellos juzgaron al pueblo por medio de la Torá escrita y la Torá que fue ya, como usted sabe, transmitida por Moisés. Es por esa razón que los profetas decretaban juicio por medio de la autoridad que tenían, de que actuaban bajo el principio de agencia divina, y que Yahweh hacía fuerte al cumplirse las profecías que ellos daban. Delante del pueblo, el profeta, por su constancia y fortaleza espiritual, tenía una gran reputación. Todo eso lo consiguió por seguir la voluntad de Dios, que era la Torá, ya que el reconocimiento, la influencia de alguien dentro del pacto con Dios depende de su grado de obediencia a los mandamientos de Dios. El profeta pensaba como Dios, y si actuaba, el Eterno le hablaba al profeta porque pensaba y actuaba como él, que era a través de la Torá. Es decir, el profeta no se le ocurría decir con sus emociones lo que pensaba, sino que por medio de su vivencia a través de la Torá era sensible al accionar humano y distinguía las emociones de las injusticias. De manera que, mis amados, la Torá también era la inspiración de los profetas. ¿Qué es lo cuarto? Lo cuarto que podemos notar que comprende en su esencia la Torá es que la Torá es un instrumento formativo de Dios para su pueblo. La Torá, mis amados, es formativa, no impositiva. Bueno, lo que dije anteriormente, yo nunca obligo a nadie a hacer la Torá. Era formativa.
La Torá reeduca la personalidad formada por la cultura en la cual vive y permite controlar las emociones y los sentimientos de una forma más balanceada y con argumentos firmes y sostenibles en la palabra de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir, mis amados? Que imposición no significa obediencia. Dios no trabaja a través de la imposición. Dios no es un tirano, mis amados. La obediencia es la clave aquí, ya que la obediencia permite que ocurra una acción correcta y cuando la hago correctamente aprendo con ella y por eso es formativa. Y consecuentemente también crea una bendición. En la imposición solo se hace el mandato y se logra el cometido, pero no forma el carácter, no forma la cultura, no forma la conducta humana. Y quizás la diferencia radica en la aplicación y no en la obligatoriedad. Disculpe que a veces se me traba la palabra. La clave radica en su aplicación voluntaria. Las dos trabajan la voluntad, el deseo del hombre, pero solo una llega a formarte. La Torá fue diseñada para formar exclusivamente la voluntad del hombre y que el hombre puede ejercer la justicia de Dios, ya que la justicia de Dios está basada en el estándar de la Torá. La Torá nos lleva a ejecutar siempre que usted la obedece, la voluntad de Dios. Lo cual, este proceso formativo es un proceso de toda la vida. La Torá, por tanto, produce una forma de vida, no una estructura religiosa, no un pensamiento correcto solamente, no solamente una estructura filosófica o una estructura doctrinal de un credo o la doctrina de esta congregación, como dice mucha gente. Esta es la doctrina. Hay mucha gente en las congregaciones que hace eso, que cuando se convierte, de que no hay que adoctrinar al creyente, le dan 10 lecciones y ya dicen que está adoctrinado. No, mi amado, la Torá, como es formativa, y hasta que usted no sea perfeccionado, usted seguirá formándose. Es por eso que en el pueblo de Israel se tiene por costumbre leer los ciclos de la Torá cada año. Y cada año vamos aprendiendo más y más y más y más y más. Y mientras más aprendemos y más hacemos, nuestra formación ética, moral, educacional va creciendo. Por medio de la obediencia, el individuo trae el equilibrio en su vida que el pensamiento del Eterno permite con su moralidad. La Torá genera emociones fuertes para hacer lo correcto, para hacer lo justo, lo equitativo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene dignidad, lo que tiene sostenibilidad a través de todas las acciones emocionales y sentimentales. Usted ve la diferencia aquí de ser emocional y sentimental primero. La formación humana, la forma del hombre interior humana, primero comienza con el intelecto, luego con las emociones y luego con los instintos. Cuando usted es formado, ministrado en su intelecto por la Torá, sus emociones y sus sentimientos estarán balanceados correctamente y también sus instintos. Siempre hará la acción correcta. En otras palabras, esto nos permite descubrir y expresar nuestro ser humano, quiénes somos realmente, y nos lleva a niveles sostenibles a través del tiempo. No por un momento coyuntural, no por una vez esporádicamente. Todas las personas, como yo digo, pueden equivocarse a la hora de tomar decisiones, pero la Torá, cuando usted asume la Torá, ella permite la exploración y enseña el refreno y el descontrol y el egoísmo producido por la cultura. Lo que tú has aprendido en el lugar geográfico, en la vida que te ha tomado. Bueno, eso es lo que se habló en la porción pasada. La porción lejana, cuando en Génesis 12 en adelante, cuando Dios llamó a Moisés, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés? Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Sal de tu... Sal, le dijo, sal. ¿Qué está diciendo? Lo que estamos enseñando. Sal de tu cultura. Sal de donde vienes. Sal de la estructura mental, psicológica, emocional que tú fuiste formado.
La Torá es como es la mente de Dios, es la instrucción de Dios, es la enseñanza de Dios, que es lo que va a generar que tú vivas y experimentes la cultura del cielo. Y por último, quiero definir ya y ir cerrando. La Torá es una instrucción de Dios. Asimismo, como significa su definición en el original hebreo. Como hemos visto, no significa ley, es algo que obliga y castiga por no obedecerla, sino que viene a través de una obediencia sincera de alguien que ha sido desagradecido por la gracia que ha recibido de Dios y que quiere vivir una vida conforme a la mente del Creador. Entonces, que es diferente, es algo voluntario que nace de ti, de tu pensamiento clarificado, ideas claras. La Torá es una instrucción. La Torá es un conjunto de instrucciones o enseñanzas que equilibran las acciones conductuales de los seres humanos en sociedad. Es un acto individual que requiere las decisiones y consecuencias a una obediencia que transmite una moralidad. La forma como piensa el Eterno se hace efectiva, no en las doctrinas o estructuras religiosas, sino en modos de vida que cambian los malos hábitos conductuales y forman disciplina. Son acciones continuas para establecer relaciones con los demás, o sea, en sociedad, de una manera firme, sostenible y como Dios lo permite. Se trata por medio de la obediencia. Es ejecutada o actuada en obediencia, porque requiere de esa instrucción que indica cómo debe hacerse y no dejarla una acción libre, sentimental, personal, lo que tú piensas, lo que tú consideras. Ya tú tienes una fuente que por medio de la emoción causada por el entorno, porque eso produce equidad, produce una homeostasis espiritual, un balance real. La Torá produce acciones constantes y equilibra las emociones y sentimientos cuando se practica todo el tiempo y como se indica que debe hacerse. Lo que no enseña la cultura es que en realidad no te enseña a crear una acción correcta, una acción equilibrada y una acción que coaccione una sociedad. La cultura no enseña. La cultura que no ha sido revelada por Dios. ¿Ha notado alguna vez usted, ha pensado que cuando Dios dio la Torá, como explicamos al inicio de esta charla, fue revelada? Escucha bien, fue revelada con testigos celestiales y testigos terrenales. Dios se revela en el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es la única cosa, por así decirlo, en la creación que la vida no puede sostenerse. Y Dios se revela en el fuego para decir a todo el mundo: lo que voy a revelar ahora me pertenece a mí. Es indestructible como yo y permanece en el tiempo para ustedes que son mi pueblo, que yo acabo de libertar, que le demostré que soy el Dios más poderoso que existe. Primero le demostré mi poder, mi fuerza. Primero le demostré que yo soy el único Dios que existe, pero ahora le ofrezco voluntariamente a su consideración mi palabra, que es indestructible como yo. Cuando todo el mundo vio eso, quedó impresionado con las voces, los relámpagos. La palabra ahí, truenos, es la palabra colot, voces en el original hebreo. Dios estaba hablándole al pueblo, sonido de trompeta, una revelación extraordinaria. Y el pueblo dijo: haremos y luego entenderemos. Haremos y luego entenderemos. La clave es hacer primero y luego entender. El cristianismo es diferente. El cristianismo está sustentado en tener una teología correcta,
Mientras que el hebreo lo que está buscando es qué hacer para agradar a Dios. ¿Y cuál es la fuente que él utiliza? La instrucción. Él no le añade, no le quita, inclusive está prohibido en la Torá. No le añadirás y no le quitarás. Todo lo que le añadas no sirve. Todo lo que le quites no sirve. Debes caminar bajo el estándar. La cultura no te enseña eso. La cultura con la cual vivimos no nos enseña eso. La cultura de nuestros países enseña una mezcla de tradiciones y valores. Cuando el cristianismo llegó a los diferentes lugares donde llegó, no tengo que decir que el cristianismo es malo, no lo voy a decir nunca, ha sido bueno. Ha cambiado el mundo el cristianismo, señores. Ahora bien, el cristianismo ha adoptado en los diferentes lugares que ha llegado la cultura del lugar. Y le ha añadido elementos que nunca fueron parte de lo que Dios reveló en la Torá. Muchos de ellos se eliminan, muchos de ellos cambian, en otros casos te transforman a través de cada generación. Las generaciones que van desapareciendo dejan su huella, pero muchas que van desapareciendo traen sus formas nuevas de pensamiento, sus modas, y cambian la otra que hicieron. Eso es lo que ha pasado en el cristianismo por muchos años. Es por eso que podemos tener una variedad muy significativa de denominaciones. Es cierto que las tradiciones son cíclicas, se renuevan y vuelven a aparecer cuando en algún momento se vuelven a retomar, pero no es en todos los casos, ni son las mismas tradiciones ni los mismos valores. La diferencia de las culturas del mundo y la cultura de la Torá es que la cultura de la Torá es la única cultura que ha sido revelada. Es por eso que debemos entender la cultura y la realidad de la Torá. Nuestra realidad cultural momento, porque pero eso no significa que esté lejos para transformar nuestras culturas. Realmente la Torá es una contracultura, mis amados. Es una contracultura en los lugares donde llega. No viene a cuando la Torá la cultura debe ser transformada por la Torá. En una cultura de iniquidad debe haber justicia. En una cultura de homosexualidad debe haber santidad. En una cultura donde haya robo, debe traer que no haya robo. No sé si me estoy dando a entender. La cultura debe ser transformada. Si yo como ser humano necesito acercarme a la imagen de Dios, no se puede alcanzar por la religión, mis amados. Representar a Dios y ser la imagen de Dios en la tierra no viene a través de ninguna denominación. No viene a través de las doctrinas de la iglesia o de las filosofías del mundo, sino que viene por medio solamente del pensamiento de Dios. La Torá no puede ser imitada porque la cultura nuestra, carece de toda esa afirmación que lleva milenios de vivencia. El cambio no viene por la imitación, sino que viene por la educación y la transformación formativa interna que produce en las emociones y en los sentimientos. Es por eso que hoy debemos nosotros entender que debemos dejar la cultura a un lado. Debemos dejar de depender de la cultura, mis amados. La Torá produce equidad en la forma de pensar, produce equidad en la forma de actuar en los espacios que se le permite actuar. La sociedad latina depende en demasía de las emociones, de la chabacanería, de la informalidad, de los malos hábitos, de la mala educación que producen sus tradiciones y todo lo que conlleva sus realidades sociales. Para poder aprender de la Torá, hay que arrancar esa dependencia cultural de las emociones destructivas y nocivas que calcomen las sociedades actuales. Es por eso que si el hombre quiere hacer la voluntad de Dios, y yo espero que todos ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, ese es el deseo de todo el mundo, incluyendo de los seculares, mis amados.
incluyendo de los que dicen ser cristianos, pero que guardan tradiciones de hombres. Ese es el deseo de todo el mundo. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Yo creo en Dios. Pero siempre dicen, pero a mi manera, como yo quiera. ¿Se ha encontrado con gente así? Yo sé que sí. De manera que, mis amados, si el hombre quiere hacer la voluntad de Dios, debe arrancar toda dependencia que genera la cultura y sus emociones. Toda esa conexión emocional que llega a la cultura. No es por medio de la religión, ni la doctrina, ni la filosofía, ni religiosas o naturales que vamos a ser transformados. Y la evidencia está por todos lados. Es por eso que imitar la Torá es un error. Imitar la cultura hebrea y la Torá desde nuestra cultura es un error. Eso es lo que ha querido hacer mucha gente que está en las raíces hebreas. Discúlpeme, no estoy juzgando a nadie, pero es la evidencia que tengo por ya 18 años. Que quieren entrar en la raíz hebrea, pero quieren seguir caminando en su cultura cristiana. Y mientras la evidencia está en un lado, no pueden ellos desarraigarse de la emoción, de lo emocional que por muchos años han vivido. Esto es un error garrafal que forma una mentira y no crea resultados profundos. Si queremos cambios significativos y que perduren, tenemos que dejar que la práctica de la Torá pura y dura, tal cual es el pensamiento de Dios, reconstruye y reeduque nuestra realidad y forme en nosotros la cultura del cielo, que es una cultura fuerte, equitativa, justa, una cultura ética, una cultura moral, una cultura llena de santidad y de pureza. Esto quizás tome tiempo, tomará quizás generaciones, pero si se hace en una voluntad fuerte, sea una decisión firme, se verán cambios significativos que transformarán no solamente nuestras vidas, nuestras congregaciones, sino también nuestra nación. Si queremos obedecer o imitar la Torá, ser obedientes a Yahweh y buscarlo con todo nuestro corazón, necesito sacar la cultura del mundo. No puede haber mezcla en Torá y el mundo. Esa dependencia a ella. Y ahora sí, dejar que la Torá influya en todas nuestras decisiones, que se haga la voluntad de Dios desde mi corazón y me guíe y haga, mis amados, lo que debo hacer conforme al mandamiento de Dios, para así lograr cambios significativos en mi alrededor. Permítame terminar. Yo creo que ha sido claro esto que he hablado. Corto pero preciso. La autoridad de la Torá es totalmente diferente a la mentalidad, a la mente religiosa. La Biblia no es una religión. El judaísmo no era una religión. Eso lo ha pensado el cristianismo por muchos años, pero no es cierto. Ya usted ha visto qué es el judaísmo. La estructura religiosa cristiana y católica de la cual viene, y por ende todas las denominaciones religiosas, han desechado la Torá porque en sus tradiciones enseñaron que Yeshua HaMashiach, que es su nombre original, el Jesús de su cultura, el Jesús religioso, que es diferente al Jesús histórico, han enseñado, como dije en la clase pasada, que él abolió la Torá, es decir, la suspendió, es decir, que la dejó sin vigor mediante la otra disposición legal y dio un nuevo mandamiento. Él dijo así, termino con eso. Yo no he venido, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una yod, la letra más pequeña, ni una tilde, que es un signo de puntuación dentro de los textos masoréticos, de la Torá, no basta que lo tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseña así otros, será llamado menor en el reino de los cielos. Eso dijo Yeshua. ¿Le cree a Dios usted? En estos versos que acabo de leer, vemos cómo Yeshua, como maestro de la Torá, que era un rabino, estaba dando una instrucción de cómo aplicar
La Torá de Dios. No solo lo literal de la Torá, sino la acción que conlleva, ya que toda idea conlleva consecuentemente una acción. Como maestro, como rabino, Yeshua vino a completar la Torá. Esta palabra cumplir, que se traduce en la Reina Valera, la más se usa, es un término rabínico, mis amados. Es un término, una glosa judía del primer siglo, que significa literalmente, tome nota aquí, por favor, significa interpretar correctamente la Torá. Cuando los rabinos del primer siglo interpretaban la Torá adecuadamente, se le decía que había cumplido la Torá. A eso se está refiriendo Yeshua aquí. Se está refiriendo a que vino a interpretar, a completar, a llenar con la verdadera esencia de lo que el Padre dio en el jardín, en el monte Sinai, cuando entregó Torah. Yeshua no escapó a esa realidad, pero lo hizo como Mashiach. Lo hizo como el Mesías de Israel, el que tenía la autoridad. Él se marcó en dos posiciones. Una como maestro, que enseña al pueblo a cómo aplicar la Torá, y otra como rey, como el ungido, como el Shiloh prometido a los patriarcas en Génesis 49, el único que se iba a sentar en el trono de David. En otras palabras, el que tenía la autoridad de gobernar y de juzgar. Por esa razón fue que atacó a los maestros de la Torá. Por eso fue que él vino a enseñarle a ellos la verdad. Ellos habían relajado la Torá, le habían aumentado, le habían añadido muchas cosas que no debían. Y él vino a reinterpretar correctamente la esencia misma de la ética de los mandamientos de Dios. Venía a destruir la posición religiosa delante del pueblo. Yeshua ejecutó la Torá con enseñanza y autoridad, como el rey de Israel y como el profeta que fue prometido inclusive por el mismo Moisés. ¿Se acuerda? Un profeta vendrá, él lo oirán. Por eso fue atacado por las castas sacerdotales, que era como la oligarquía en ese momento, porque con su autoridad y ejemplo, su influencia, su temor al cielo, colocó las cosas en su lugar como mismo Moisés lo había decretado y lo había profetizado. De manera que Yeshua vino a traer la verdadera enseñanza, la justa medida de lo que Dios reveló, el fundamento mismo de lo que Dios reveló, que es la ética, que es la moralidad, que es la Torah es una instrucción que cambia los hábitos internos y externos de un ser humano y que coacciona a una sociedad. Todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo espero que este momento, este tiempo le haya bendecido. Ya voy a terminar. Gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí. Espero que este tiempo le haya servido de poder entender quizás cosas que no analizamos detenidamente y que quizás cosas que hemos oído por ahí que no son lo que la Torá, la palabra de Dios dice. Mis amados, bendigo sus vidas. Gracias por estar ahí. Shalom, shalom.